Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos ya en el manual del Reino de Dios. Nos toca el tema 2, la preparación y llegada del reino en Jesús. Siempre que nos planteamos qué es esto del reino de Dios, pensamos quizás siempre en una administración, un orden en el que se ha de vivir, y sí es verdad. Pero la persona que lo ha vivido en pleno, pues ha sido el Hijo de Dios. Él es el modelo perfecto de todo hombre y de toda mujer, porque Él encarnó pues estos grandes valores. Por eso la llegada del reino se da en su persona, porque a través de Él es como se logra percibir en qué consiste el reino de Dios. Trataremos pues de que esto sea posible entenderlo y nos acercamos así ya prepararse a la llegada del reino, es revisar nuestra vida y actitudes. Entonces, para prepararse, tal como lo hemos trabajado o lo venimos trabajando en el Adviento, hay que revisar nuestra vida y actitudes para saber si estamos en el camino o se tienen que producir cambios, porque se trata de un cambio de mentalidad. Así entonces, en el tema anterior, reflexionamos que la experiencia de la realeza que poseía el pueblo de Israel sirvió para preparar la llegada y el reconocimiento de Jesús como portador del reino. Ahora vemos cómo se proclamó la llegada de este reino a través de Juan Bautista y de Jesús. ¿Cuál fue la preparación inmediata del pueblo de Israel para recibirlo? Por lo tanto, el objetivo que nos propone el manual es reflexionar que la conversión era una de las actitudes necesarias para acoger la llegada del reino de Dios. Por eso, descubrir cómo Jesús proclamó e hizo presente en su persona la llegada del reino de Dios. Este sería nuestro objetivo, reflexionar que la conversión, pues el cambio de mentalidad, para que sea posible que Dios reine, el cambio de mentalidad es importante. Porque yo observo, como dice San Pablo, lo que yo dejé, lo considero basura, dice Pablo. Entonces, indica pues que ciertamente el pasado pues tiene mucho que decir, por supuesto. En base al pasado yo vivo mi presente, pero el pasado para muchos pues es enriquecedor. ¿Por qué? Porque el pasado nos ha dado muchas experiencias. Y gracias al éxito, fracaso de nuestra vida anterior, hemos madurado. De manera que es providencial ciertamente que nos hayan pasado lo que nos haya pasado para ir sopesando lo bueno. Y nos hemos quedado con lo bueno. De manera que hemos ido adquiriendo la madurez. Algunos a pruleño, otros con sabiduría. De todo ha habido en la vida, pero se requiere el pasado
Ahora, en vistas a esta visión de futuro, en el que queremos que con esta experiencia vivida recojamos lo bueno y lo encaminemos en el proyecto de Jesús. Es aquí donde quisiéramos pues acentuar la cuestión. La síntesis, como está en los manuales, verán, algunos están siguiendo su propio manual y pues es este esquema que tenemos acá. El reino de Dios es el tema que nos ocupa y luego encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía colocamos ahí al precursor, ¿verdad? Al precursor. Juan Bautista prepara el camino del Señor, predica un bautismo de conversión, conviértanse, enderecen caminos, den frutos. La proclamación de Jesús. Aquí está el Bautista y aquí a la derecha tenemos a Jesús. El plazo se ha cumplido, dice Jesús, es decir, cuanto se esperaba ya pasó. Lo que se anunciaba ha llegado a su cumplimiento. Todo se cumple en la persona de Jesús. Es Jesús quien hace presente e inicia el reino. El Bautista ha preparado el camino, mientras que Jesús lo hace presente. Juan predica el bautismo de conversión, pero ahora Jesús hace presente e inicia el reino mediante signos y palabras. Así que el reino llega para todos. Algunos conocen a Jesús como rey, muchos no entienden su reinado. Bien, este es el esquema que puede pues iluminarnos y encontrar pues poquito el análisis que vamos haciendo con los títulos para que sepamos por dónde andamos. Eso lo tienen ustedes en su manual, pero para quienes no lo tengan, pues aquí se les ofrece en la pantalla. Los textos, diríamos, que nos van a iluminar, ¿verdad? La palabra de Dios. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Es la visión de San Mateo. En el Evangelio según San Marcos, después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios, decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces tenemos dos textos de los sinópticos en el que de un solo vistazo observamos que en ambos se menciona lo mismo. San Mateo dice, conviértanse que está llegando el reino de los cielos. Y también San Marcos, el reino de Dios está llegando. En ambos, pues va a pedir la conversión, es decir, el tema central será que ante la llegada del reino, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Dios envía un precursor que anuncia la llegada inmediata del reino. Los datos históricos son importantes. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, apareció Juan en el desierto predicando un bautismo de conversión y la llegada del juicio inminente de Dios. Se trataba del precursor de Jesús, quien había venido a preparar sus caminos. Entonces tiene una llamada aquí, un asterisco, que aquí a la derecha se le explica. El juicio inminente de Dios. Se refiere al día de Yahvé en el que Dios intervendría con sus juicios para castigar a Israel por sus infidelidades.
La palabra juicio, crisis que hemos planteado nosotros en el Nuevo Testamento va un poco más adelante. Es decir, se trata de las observaciones que hace el texto para decirnos, miren, las cosas están mal, es necesario superar esta dificultad. Por eso las palabras voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Nótese que la insistencia que hemos tenido en estos días, y será el evangelio que se proclamará el domingo, es que se trata de preparar el camino al Señor. ¿Eh? No es preparar mi camino, ¿eh? Porque uno siempre piensa en que es uno el que debe prepararse para el encuentro con el Señor. Pero la orientación es diferente. Preparen el camino al Señor. Es decir, que estemos en total disponibilidad para que se produzca este gozoso encuentro. El punto número 2 está llegando, se acerca, ha llegado el reino. Son las palabras que aparecen en los evangelios sinópticos. Está llegando, muy bien. Ha dicho el primer texto, Mateo y Marcos, se acerca, ha llegado el reino, serán las frases de Jesús. Juan aparece como un profeta que anuncia la llegada inminente del reino de Dios. Decía, conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Es la visión, según San Mateo, en el que omite reino de Dios y ocupa ese espacio la frase reino de los cielos. En decir está llegando, ha llegado, significa que es una acción que ha de venir, pero a la vez ha comenzado, lo cual nos da la pauta para relacionar la presencia del reino con el mismo Jesús. El arribo del reino es tan importante que es necesario estar preparados para recibirlo. La preparación que Juan pedía estaba ligada pues a la conversión o cambio de vida. Tercero, el llamado a la conversión es el corazón de la predicación del Bautista. En el manual Cristo, Sacramento del Padre, en el tema quinto, ahí se estudia que el mensaje de la predicación del Bautista está centrado en el llamado a la conversión para el perdón de los pecados. El grito de Juan: preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Pedía revisar la propia vida, volverse a Dios, corregir, enderezar lo que estaba para que el Señor viniera. Para nosotros, pues la predicación de Juan sigue siendo actual. Es preciso enderezar nuestras vidas para recibir el reino que viene en Jesús. A quienes ya llevamos tiempo en el camino del Señor nos hace falta redescubrir la urgencia de la conversión. Los cristianos, especialmente los comprometidos, estamos llamados a testimoniar que somos una comunidad convertida. Convertirse es un cambio de mentalidad, una reorientación de la vida, y uno sigue con este espíritu de conversión hasta su muerte. No es que uno pueda decir yo ya estoy convertido, eso no es cierto. Siempre hay algo pues que cambiar, que reorientar. De ahí la importancia pues que tenga el tema. Cuarto, Juan revela el corazón de los que no se convierten. A aquellas personas que se sentían muy allegadas a Dios, Juan les reprocha porque su testimonio de vida
no demostraba una auténtica conversión. Por eso las expresiones que ya las hemos estudiado en algunos casos, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión y no anden diciendo somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Juan les hace saber que pertenecer al pueblo judío no era el único rasgo para afirmar que podían ser considerados hijos de Abraham. Asimismo, en la iglesia, el hecho de ser bautizados o realizar incluso algún apostolado no basta para sentirnos satisfechos. Es necesario dar frutos que demuestren una vida en constante conversión. Ahora, si hablamos de la conversión, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cómo se manifiesta? El cambio de mentalidad. La gente que escuchó a Juan Bautista se preguntaba, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuérdense que los manuales estaban orientados en 3 puntos, ¿verdad? Una de las cosas es qué hacer, que es en lo último. Y le respondía, compartir la comida y el vestido con el necesitado, practicar la justicia y la honradez. Era la visión de Juan, apegada pues a la normativa judía, que en eso consistía la conversión. De esta manera, los frutos de una auténtica conversión estaban relacionados con la justicia y la solidaridad con los necesitados, tal como lo explica el Papa Francisco en su Gaudete et Exsultate. A los que se resistan a volverse hacia Dios, Juan les anuncia una acción inminente de Dios. Juan Bautista se declara precursor del Mesías. Juan se consideró a sí mismo como testigo de la luz, precursor del Mesías. Su bautismo era de conversión y señaló como aquel que es superior al más fuerte, el Cordero Hijo de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo. El papel de Juan fue decisivo para que Jesús pudiera entrar en acción. 7. En Jesús se hace presente y se inicia el reino de Dios. Es en Jesús. Ahí se arranca todo. Vamos a ver cómo. Cuando Jesús se entera de que Juan ha muerto, él está en Galilea, comienza a proclamar el cumplimiento del tiempo, anunciando la inminente irrupción del reino en la tierra. El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Este momento marca el comienzo de una nueva etapa, el tiempo de Jesús. Hemos estado hablando un poco sobre la importancia del tiempo. Se presentaba en el primer domingo de Adviento la importancia de estos dioses griegos, ¿no? El dios Cronos y el dios Kairos. Y el Kairos es el tiempo de Jesús. Dichosos aquellos con quien Jesús tuvo contacto, ¿no? Y que no hubo nadie más que pudiera tener el contacto que tuvieron con él, el Cristo de la historia. Nosotros pues creemos en él, en nuestro tiempo. Y dichosos nosotros si también le tocamos con la fe, como dice San Pedro, ustedes no lo han visto y creen en él. Que en sintonía con Juan, anuncia que el reino de Dios está llegando y pide arrepentimiento. Hazme un favor. Y de fe.
Esta última actividad viene a completar la... Te lo presto cuando termine la reunión. Faltan como 3 horas. 1 hora dura. Hacen el favor de apagar su micrófono. Esta última actividad viene a completar pues, las disposiciones necesarias para acoger el reino. La fe de la que habla Jesús es la fe bíblica, de la que Abraham es uno de nuestros grandes modelos y se refiere a la adhesión de toda nuestra vida a la persona de Cristo. En el punto 8 decimos algunos judíos reconocen a Jesús como rey. ¿Cuándo? Bueno, vamos a dar unos saltos enormes. Durante la vida pública de Jesús, algunas personas lo reconocieron como rey. Eso se deja ver en los títulos que recibió, sea de forma irónica o sincera. Rey de Israel, rey de los judíos, cuando tú reines. Está en la cruz el ladrón y acuérdate de mí cuando estés en el reino. Bien, entonces, sus datos pues son de la gente que lo reconoció como rey en el momento en el que vivió. Sin embargo, no toda la gente comprendía el tipo de reinado que Jesús quería hacer presente. Por lo que él huye cuando quieren proclamarle rey, según la expresión de Juan 6, 14 al 15. Él mismo hace alusión al origen y naturaleza de su reinado en el interrogatorio frente a Pilato. Mi reino no es de este mundo, si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Jesús realizó signos que mostraron la llegada del reino mesiánico. Los evangelistas interpretaron las acciones de Jesús como actividades encaminadas a la inauguración del reino mesiánico. Su vida completa fue leída de esta forma. En la lectura lo que escribe San Lucas, en los anuncios de su nacimiento a la Virgen, se dirá que el que ha de nacer, pues es de origen davídico. Por eso su descendencia davídica, sus enseñanzas, su pasión, muerte y resurrección. En la iglesia, en la Redemptoris Missio, tenemos aquí el llamado al asterisco. Redemptoris Missio es una carta encíclica del Papa Juan Pablo II. Significa la misión del Redentor. Es una carta del Papa que trata sobre la permanente validez del mandato misionero. Ahí ha reconocido desde un inicio que en el resucitado, el reino llega a su cumplimiento. Redentores Missio 16. ¿Qué es lo que se está afirmando? Que hay un tiempo, el tiempo de la historia de Jesús, en el que todo termina naturalmente en la cruz, pero que su resurrección gloriosa plantea su verdadero reinado. Por eso el resucitado manifiesta en su glorificación cómo reina el glorificado. Punto 10, la llegada del reino hoy. El reino de Dios llega a nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a abrirnos al mensaje de Jesús. Cuando nos hemos encontrado con Él. Gran parte del mundo de hoy, incluyendo a muchos bautizados, se han cerrado a este mensaje o ni siquiera lo han conocido. La gente de la ciudad está ocupada en un sinfín de actividades y problemas que no le queda tiempo de recibir el mensaje del reino de Dios. Nuestra vida y los problemas sociales que nos aquejan podrían encontrar una gran luz en el anuncio del reino que Jesucristo hace. Ninguna realidad o persona que entra en contacto con el reino sale igual, pues se transforma o se opone.
Reflexionemos los temas en esta extraordinaria dinámica. Dejemos que Jesús, nuestro Maestro, nos muestre su reino. Así que pronto hemos llegado ya a esta cuestión, hablar de las actividades que hay que trabajar. ¿De qué manera puedes prepararte a recibir el reino de Dios? ¿Trabajas en tu conversión continuamente? ¿Qué fruto te muestra tu conversión? ¿Tu comunidad da testimonio de ser una comunidad convertida? ¿Qué le falta? Como preparación te sugerimos un buen examen de conciencia y confesión. Bien, volvamos un poco a la temática, quizás considerando el esquema inicial para ir evaluando cómo ha venido presentándose el asunto. Quienes quieran compartir, pues abren su micrófono y siguiendo el esquema, van hablando un poquito sobre el significado de lo que ustedes han logrado percibir en la lectura o la exposición que se va haciendo de este tema. Queda abierto pues para el comentario. ¿De qué manera has recibido eso? Silencio en la sala. Creo que no hay comentario, ¿verdad? Bueno. Siento una buena confesión. Muy bien. Entonces, trabajemos pues sobre las actividades. ¿De qué manera puedes prepararte a recibir el reino de Dios? En las primeras notas que tiene este manual, pues se habla de la apertura necesaria. Es decir, saber que se trata de un verdadero encuentro. Cuesta pues porque es a un nivel espiritual. Espiritual en el sentido que toca nuestro espíritu. Pero esto que toca el espíritu se tiene que manifestar en el trabajo, en la conversión continuamente. El abrirse uno a la realidad del reino de Dios no es una cuestión que sea, diríamos, de un solo. No, es el comienzo de una serie de cambios que se han de producir. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, particularmente conmigo, para que el reino de Dios vaya encarnándose progresivamente. Por eso trabajar en la conversión no es que un día para otro uno diga, ya estoy convertido, ¿verdad? Como algunos andan gritando que en su vida pasada, pero que ahora son unos santos. Pues no diría eso porque la conversión es permanente. Entonces hay que tener claro de que estamos en ese camino de conversión y por lo tanto necesitamos la ayuda de los demás para que esto sea posible. ¿Qué frutos demuestra nuestra conversión? El cambio de mentalidad pues se manifiesta en cosas concretas. Para que se den los frutos no van a venir así del aire. Es que es una exigencia. Hay que trabajar. Es una exigencia que hay que hacerla a lo largo de la vida. Uno se da cuenta de los frutos de mal que uno ha dado y tiene que darle la vuelta a eso. Si uno pues ha vivido con otros valores que no son el reino, pues aquí para dar los frutos necesita uno primero darse cuenta cuál es el valor. Lo segundo es comenzar con una práctica que tiene que convertirse en una especie de rutina. La exigencia le lleva a que todos los días lo haga.
y obligar un poco pues a la corporeidad que se resiste a, por ejemplo, la oración, la lectura, el cambio de vida, pues uno se resiste. Es normal que uno oye a mucha gente que le dice, si me aceptan como soy, así es, y si no, pues nada. Yo soy como soy y que me aguante. No, aquí se trata de convertirse al reino. Y eso exige cambios que nos van a costar, pero cambios que van a ser, pues, progresivamente nos van a llevar a la madurez de la vida. Para eso trabajamos en la comunidad. ¿Cómo darse uno cuenta de que en realidad, pues, va cambiando? ¿Da testimonio de ser una comunidad convertida o qué le falta? Eso lo tendríamos que examinar con los miembros de la comunidad, si en realidad vamos dando pasos de conversión al reino de Dios o simplemente es una rutina de encontrarnos o se va alcanzando algo, ¿verdad? Ahora con esta cuestión de la pandemia, uno nota pues que hay una modorra espiritual. La gente se acostumbró a estar en su casa y ya cuando se trata de participar en algo que ya se puede, pues le cuesta, ¿no? Porque ya están muy cómodos. Y en realidad tenemos que estar en la comunidad. Si no recordarán lo que le pasó a Santo Tomás, que cuando el Señor se hizo presente no estaba y cuando le dijeron que se había aparecido el Señor, él no creyó. Y lo mismo nos puede suceder, que al no estar en el ámbito, en el ambiente de la comunidad, pues el Señor nos va hablando y después van a decir, es que yo no lo supe. Claro, porque no estaba en la comunidad. Es en la comunidad pues donde se va viendo el cambio de mentalidad de cada uno de sus miembros. Nosotros nos damos cuenta pues quién va alcanzando ya cierto grado de cambio de mentalidad, porque ya nos conocemos bastante y nos damos cuenta, a tal fulano cómo ha cambiado para bien, ¿verdad? Qué bueno. Y a tal fulano cuánto le cuesta, ¿verdad? Todos sabemos pues que nos cuesta el cambio. Como preparación te sugerimos, dice, un buen examen de conciencia y confesión. Ahora en el tiempo del Adviento pues se hace necesario hacer este examen de conciencia, como hemos ido trabajando en la conversión. Ahora, para trabajar en los grupos, la pregunta es, ¿está presente el reino de Dios en sus ciudades? ¿Verdad? En la ciudad o en la colonia o en el pueblo. ¿Está presente el reino de Dios? ¿Qué celebramos a nivel de parroquia? ¿Cuáles son los signos que muestran que el reino de Dios ha llegado a sus ambientes? ¿Verdad? Porque hay que revisarlo a la luz de los grandes valores. En la ciudad hay realidades necesitadas de conversión. Los laicos, particularmente, que tienen una misión en el mundo, que es la transformación de las realidades temporales. ¿Hasta qué punto la participación de los laicos es efectiva en el cambio de todo lo que es la temporalidad? Quienes están trabajando en cuestión de educación, hasta dónde han logrado cambios con los valores, quienes tienen empresas, qué valores se están destacando ahí, quienes están al cargo del hogar, cómo lo van manejando, el estudiante cómo va preparándose en esta visión de valores del reino, porque de eso se trata pues la conversión. En la ciudad, colonia, barrio, comunidad donde viven, ¿cómo pueden colaborar a propiciar la conversión de las personas a Jesucristo?
no olvidemos las palabras del Papa Juan Pablo II que nos dijo aquí en el campo de Marte en el año 1996. Él decía que el verdadero catequista tendría que poner en contacto a las personas con la persona de Jesucristo. La finalidad es llevarlos a presentarlos ante la persona de Cristo. ¿Qué tanto estamos haciendo eso? Hacer que las personas se acerquen al Señor y encuentren en Él su fundamento. ¿Cómo llegar pues a los alejados necesitados de conversión? Cada uno va haciendo un trabajo de conversión, es cierto, pero se da cuenta de que otros están más lejos de Dios que ellos. Por lo tanto, se necesita hacer este trabajo pues de evangelización. Al evaluarnos, ¿verdad? ¿Qué actitudes considero necesarias para hacer presente el reino en mi ambiente y vida diaria? Entonces tenemos pues este trabajito que realizar para evaluarnos si en realidad estamos haciendo algo o no. Y para seguir descubriendo se nos pide hacer lectura de Redemptoris Missio, los numerales 12 al 3, y un texto que hay aquí del Nuevo Diccionario de Teología Bíblica de la editorial San Pablo, para ver el concepto sobre voces como Juan Bautista y el reino de Dios. Bien, si quieren comentar algo, pues este sería el momento, y si no, pues vamos terminando. Buenas noches, padre. Buenas noches, Irmita, ¿cómo sigue? Buenas noches a todos. Pues gracias a Dios, padre, aquí mire ya cada día un poquito mejor. Ay, eso está bueno. Pero lo bueno que animada. Eso está bien. ¿Qué nos quiere compartir? Sí, pues yo lo que quiero compartir, padre, es que yo no sé si, bueno, yo pienso que en mi vida, el reino de Dios llegó a mi vida cuando yo busqué a Jesús. O sea, Él lo busca siempre a uno, ¿verdad? Ajá. Pero a mí me bautizaron, hice mi primera comunión e hice mi confirmación. Sí. Yo no tenía conciencia de que eso en mi vida era el reino de Dios. Entonces, yo veo que cuando yo empecé a buscar del Señor hace 22 años, que ya lo empecé a buscar así, para mí ahí fue donde empezó el reino de Dios en mi vida. No sé si así será mi forma de pensar, padre, si estará bien, que el reino de mi vida llegó cuando yo empecé a tomar conciencia de lo que a mí de la persona que a mí me estaban presentando, que a mí me empezó a llenar mi vida, empezó a cobrar sentido mi vida en todas las áreas de mi vida. Para mí eso fue encontrarme con el reino de Dios. Sí. A todos nos ha pasado lo mismo, pero desde la obra de Dios que se ha realizado, lo que es que cuando Dios nos consagró en el bautismo, puso en nosotros pues las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres virtudes son las que a lo largo de la niñez y luego juventud, pues uno va oyendo algo. Quienes hemos tenido la oportunidad desde la infancia venir ya en el camino del desarrollo de fe, pues es enriquecedor. Pero para quienes dejaron un espacio en el que no tuvieron ese contacto de fe, se encontraron con el Señor cuando, conscientes de lo que era la vida, dieron el paso
al encuentro con Él. Entonces, eso puede que haya sido en algún retiro donde se volvió a despertar la fe que ya estaba en el corazón. Y es ahí donde comienza uno a valorar este encuentro personal y a adquirir las virtudes de Cristo. Pero hasta ahí es donde uno personalmente lo toma como camino de vida. Y pienso que eso le sucedió a usted. Ah, bien, padre. Gracias, padre. Ese era mí. Y que quería expresar. Gracias. Bueno. Entonces quiere decir que no estamos bien. Hola, padre. Hola a todos. Buenas noches. Hola, Xiomara. Irmita, qué bueno que estás bien, que estás mejorando. Padre, o sea que, por ejemplo, cuando uno dice, es que yo me convertí en tal fecha, ¿verdad? Eso está mal dicho. Así es. Bueno, pues uno lo ve como un inicio de la conversión. Ajá. Porque la conversión es un proceso. Ajá. Y todo proceso está dividido en etapas. Las etapas que uno vive, pues son etapas de cambio de mentalidad, pero que si bien cuando uno tiene el gozo del encuentro con el Señor, uno siente que ha llegado al cielo. Sí. Pero cuando comienza el cambio de mentalidad, la vida se resiste. ¿Por qué? Porque está habituado a antivalores. Y la insistencia de la vida es regresar a lo que uno tiene experiencia. Y el reino de Dios requiere una experiencia de vida distinta. Por eso viene la lucha, la exigencia que ya se había pensado, que se trata de en esta exigencia cristiana en la que uno va creando pues prácticas, ¿verdad?, de fe, y que se tiene que exigir, porque si uno no lo hace, no alcanza la virtud. Entonces, primero uno comienza como una práctica en la que uno se domina a sí mismo, segundo se le convierte ya en un hábito de vida, y por último se le convierte en virtud. Así que en la vida cristiana es necesario hacer todo ese proceso en las etapas para superar el pasado y comenzar la vida nueva. Todo esto pues lleva tiempo. La vida se resiste y uno quisiera regresar a su vieja vida, y esto pues hay que saber superar. Así que decimos, estamos en camino de conversión toda la vida. Ok. Y eso traducido a lo que usted nos estaba enseñando sobre el reino, también me imagino que me encuentro siempre en un presente progresivo, diciendo que en mi vida estoy construyendo el reino de Dios, por lo mismo que usted decía. En la vida. Ajá, durante mi vida, ¿podría decir eso? Y como el evangelio de mañana que nos ofrece Jesús en San Mateo, nos va a decir que para comenzar es necesario poner bien las bases. Él hablará de una construcción. Y como los buenos ingenieros, arquitectos saben, según el peso que va a llevar esa construcción, así son los cimientos que deben poner. Cuando construir una torre tiene eso, necesariamente tienen que poner unos cimientos profundos a fin de que no se les venga esa cosa. Y eso es lo que va a decir Jesús, que a una cosa grande, como es la vida eterna, hay que colocar bien las bases. Por eso dirá que unos construyen sobre arena, que es un cristianismo aparente, y otros construyen sobre roca, cueste lo que cueste las bases, para poder luego construir. Entonces el reino de Dios se va a construir poniendo buenas bases. Y la finalidad de estos manuales, lo que ha sido este tiempo de evangelización,
ha sido colocar esas bases, el conocimiento sólido, porque está bien que uno vaya a hacer, pues, a recaudar bienes para los demás y todo lo que uno puede hacer, pero eso está en el hacer, pero lo profundo, las raíces o los cimientos de la fe tienen que estar bien cimentados. Gracias, padre. Sí, es que me llamaba mucho la atención desde la primera diapositiva, que, por ejemplo, en mi caso, cuando llegué a su comunidad, pues iba muy confundida, muy mal, me autoflagelaba, ¿verdad? Porque yo tenía la culpa de todo. Luego, con la ayuda de todos, su enseñanza, la terapia, pues logré entender, ¿verdad? Que no todo era, que me culpaba demasiado, que era como era muy mala juez conmigo, ¿no? Y luego ahora estoy luego de eso pasó la terapia, o sea, como que me fui resbaladita y tuve que entender de que habían personas que sí habían hecho daño en mi vida, y ponerle nombre a eso. Y eso, como usted decía, es doloroso, y como es todo un proceso, luego de eso pasé a que caí en la victimización, y en la terapia tuvieron que sacarme de ahí, de esa victimización. Entonces, a partir de eso ya pude empezar a hacer cambios concretos en mi vida, que es donde estoy ahora, que se ve reflejado en los frutos que usted decía de la familia. O sea, no es que yo quiera ponerme de ejemplo ni nada, sino que de alguna manera entiendo su enseñanza a través de este año y 10 meses, ¿no?, que he estado con ustedes, que es cómo se construye, y probablemente en unos 6 meses entienda otra cosa, ¿verdad? Y vaya mejorando. Creo que es por ahí, ¿verdad, padre? Porque la visión que yo tenía antes era, bueno, ya me convertí, entre comillas, y ya soy buena, ¿verdad? Y ya soy buena, ya soy una linda cristiana, ya, ¿verdad? Y uno se queda en un campo cómodo, ¿verdad? En donde ya no hay nada que mejorar. Y pues ese ha sido como este nuevo despertar para mí, ¿verdad? El llegar a entender que soy una obra en proceso de aquí hasta que me muera. Hasta que la muerte nos separe. Sí, gracias, padre. Muy bien, hija. Gracias por tu participación. Padre, buenas noches. Aquí les saluda a Rosmunda. Muy bien, Rosmunda. Fíjese que yo había revisado algunas de las cuestiones estas a la luz de quizás entender de una forma un poco más práctica para mí, y quisiera compartírselo porque yo entiendo que el proceso de encuentro con Jesús es algo muy individual, muy personal. Y puede suceder de 1001 formas. Y yo he conocido personas, servidores de las iglesias y de lugares muy profundos, que ellos confiesan a la final que les hace falta eso, ese encuentro. Y quizás el afán de uno por encontrarse no le permite ver que uno ya se encontró con él. Y él le está dando la posibilidad de llegar hasta aquí, de llegar a una comunidad. Yo quisiera más bien sus comentarios. Yo en algún momento, y lo escribí aquí para poder decirlo en algún momento, y creo que este es el momento, para mí, con la llegada del reino, del encuentro con Jesús, con él, la base de la verdad, el amor, la justicia y la libertad y esto no es mío, esto yo lo tomé de unos textos hace algún tiempo, y aquí decía que la libertad en realidad nos hace hijos de Dios, sentir el amor de Dios en nosotros y sentirnos queridos, ¿no? Y en base a eso, entonces ya poder aplicar la justicia que nos hace solidarios con otros. Si nosotros no sentimos que nos aman, ¿cómo vamos a poder
servir y cómo vamos a poder honestamente brindarle algo aún al enemigo si no nos amamos ni nosotros, ¿no? Entonces eso nos hace solidarios y la justicia viene a través de ese amor que nos une como hermanos, porque viene de la misma fuente que es Dios, ¿no? Y esto viene unido a la verdad que nos hace libres y volvemos a cerrar el círculo, ¿no? Entonces entre esa verdad, el amor, la justicia y la libertad, creo yo que ahí está encerrado el tener esa experiencia con Jesús y renovarla sin que se apague. Porque leer libros, los podría leer unos todos, ¿no? Pero es solo el Espíritu Santo el que le puede a uno dar esa chispa que usted decía hoy, esta preparación al reino y dejarse conducir, dejar abrir. A mí me interesa mucho su comentario sobre ese encuentro en particular. Yo sé que usted tuvo una experiencia desde muy pequeño, pero no todos tuvimos esa fortuna. Pero, sin embargo, las experiencias individuales de cada quien son bien útiles, ¿no? Y me encantaría oír al respecto. Encuentros que vamos a referirnos un poco a quién propició el encuentro, ¿eh? De los que Jesús llamó, pues eran personas indeseables algunos. ¿Quién quería saber de Mateo? Pues era cobrador, un publicano, una persona que frente al judaísmo era un traidor, era un idólatra, etcétera. Pero tomemos nota, la mirada de Jesús. ¿Qué vio Jesús en Mateo? Pues en el fondo de su existencia, quizás haya visto en él esta disponibilidad interior que buscaba realmente algo que le llenara, y ese encuentro lo tuvo con la mirada de Jesús. Una mirada, unas palabras que tocaron el corazón de Mateo. Los otros seguidores como Pedro, Santiago, Juan, Andrés, que los encuentra en el campo del trabajo, en la pesca. Y Jesús les habla de ese tema. Miren, le dice, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Es otro tipo de encuentro, porque es un encuentro laboral. Y este espacio laboral en el que también se da el encuentro, pero a través de las personas que hacen caer bien a través del mensaje del Evangelio. Cada quien en su trabajo puede encontrarse a alguien que con sus palabras, con su testimonio, con su mirada, con el trabajo mismo, sirva de llamado para el encuentro. Porque ahora lo que está sucediendo es, como decía el Papa Juan Pablo II, aquí en el campo de Marte, la finalidad del mensajero con el mensaje es poner en contacto a las personas con Cristo. Pero demos un salto enorme y pensemos, por ejemplo, en San Agustín de Hipona. Un hombre que fue educado como su padre Patricio, en contra de las verdades religiosas. Llega a ser un gran orador, orador del emperador, y contradice todos los discursos que tiene el obispo de Hipona en su momento. Le lleva la contraria, y en las grandes discusiones que va teniendo, llega un momento en que Dios toca el corazón de Agustín. Se enfrenta al obispo y le dice el obispo, ¿pero qué buscas tú? Y él dice, yo quiero encontrar la verdad, es sincero.
Y es una verdad intelectual, filosófica si se quiere. Pero el obispo de Hipona le dice, oye, no la busques, déjate encontrar. Quizás sea aquí el punto, como usted bien lo menciona, que no es la cantidad de libros que uno lea, sino la apertura interior. Y es lo que le toca a Agustín, que es un hombre muy instruido, pues. ¿Qué habrá visto Dios en el pensamiento, en el corazón, en la inteligencia de Agustín, como un instrumento que le sería útil? Y así podemos seguir poniendo los ejemplos de San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y tantos santos que hay, y que cada uno Dios lo ha llamado y lo ha encontrado con toda su capacidad. Y viene a esto ahora. Yo siempre me lo pregunto, Señor, ¿qué viste tú en mí? Si yo no tenía nada. Todo lo que tengo tú me lo has dado. Pero si ahora me pregunta, ¿qué ves en mí? Es verdad, tú me has dado mucho. Ahora, ¿qué quieres que haga con eso? Entonces viene el encuentro, porque cuando uno se encuentra con alguien y pone a disposición del otro lo que uno es aquí donde encuentra el diálogo. Y es aquí donde las palabras del Señor quizás sean para todos diferentes, porque son los momentos diferentes de encuentro con Él. Ahora, entendemos que no se trata de un encuentro intelectual, sino de un encuentro del ser. El ser es, diríamos, algunos le llaman el alma, pero el apóstol Pablo cuando ligó esto, dijo que el cuerpo, alma y espíritu los une para hablar de lo que ya la iglesia entiende a lo largo de los siglos, el hombre como espíritu encarnado. El espíritu del hombre y de la mujer, que son el soplo divino, cuando Dios nos creó, insufló en nosotros aliento de vida. Y este espíritu es el que desea encontrarse con su creador, quien lo generó. Y por eso en el alma o en el espíritu, según le llamemos, se encuentran esos deseos innatos en el que en realidad uno quiere encontrarse con Dios. Y eso es muy natural. ¿Y cuándo se va a encontrar? No precisamente en el momento que uno quiere, sino en el momento de Dios. Dios nos ha acompañado aún en momentos difíciles, momentos de pecado. Él nos ha visto y lo ha permitido para que tengamos experiencias quizás muy negativas, pero que a partir de las experiencias, ahora con nuestro encuentro con Él, esto cobra sentido. Porque con la experiencia que uno va teniendo en la vida, la iluminación del Espíritu Santo me hace decir lo que yo ya sé, por lo que he experimentado y cómo he alcanzado la madurez en este encuentro con Cristo. Una palabra, ponernos en la apertura es decirle al Señor, aquí estoy, con todo lo que soy, todo lo que tú me has dado, ¿qué quieres de mí? Muchas gracias. Nos quedamos quietos. Padre, ¿Sí? en una de las primeras diapositivas, usted mencionó que del año 15, ¿verdad? Juan el Bautista empezó a... Tiberio. Ajá. ¿Sí? Solo quería preguntarle un poquito más al respecto históricamente, ¿verdad?
si me podía ampliar un poquito más esa parte. Perdón que me salga del tema. Tiberio fue un personaje muy importante. Que está, diríamos, en el tiempo cuando se da el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Fue diríamos, un César importante que Herodes el Grande, cuando lo nombraron rey de Jerusalén y toda la Palestina, Herodes el Grande construyó el gran templo de Jerusalén, lo amplió y lo hizo bello, 46 años de trabajo. Bueno, él trabajó un tiempo y luego sus hijos consiguieron el trabajo. Y al mismo tiempo le construyó la gran ciudad de Tiberíades, la ciudad de Tiberio, que está al norte de la Palestina, donde está Cesarea. Entonces, viendo el laguito de Galilea, está el mar de Tiberíades, ¿verdad? Que es de Tiberio. Entonces, ese personaje es muy famoso. Y como en aquellos tiempos los años se contaban después de un emperador famoso. Decían los años tales después del personaje tal. Por eso cuando nace Jesús, se dice que estaba gobernando César Augusto, ¿verdad? El César Augusto. Y entonces van contando los años a partir de estos personajes. Tan es así que cuando comenzamos a plantearnos cuándo nació Jesús, con todo lo que plantea Flavio Josefo, dice que Herodes el Grande pues murió 4 años antes de Cristo, 4 o 5. Y según el Evangelio, según San Mateo, dice que la persecución a los inocentes fue cuando Jesús tenía más o menos 2 años. Entonces uno, dice, ya tenemos 4 más 2, 6, mínimo, ¿no? 6. Y según el calendario dice que Jesús murió a los 33, habría que sumarle el resto de años porque está entre lo que sería el año, los años a través de que se cuentan desde este rey Herodes el Grande y luego el año que ya nosotros conocemos con el nacimiento de Cristo, el año gregoriano, que ya es otro calendario en el que es a partir de Cristo para los cristianos. Entonces esto de los años tiene que ver con los personajes importantes que están en los lugares a donde va el escrito bíblico. En el caso de Lucas es el que menciona esto porque está entre el mundo greco-romano. En el campo de Marcos, que está en Roma, citará muchas cuestiones de tipo histórico que tienen que ver con la vida de los romanos. En cambio, Lucas tomará mucha cosa de los griegos y San Mateo sí tomará mucha cosa de Roma, pero con más importancia la vida de Palestina. Pero es así como se maneja. Gracias, padre. Gracias, qué interesante. Gracias. Bien. Terminamos, ¿verdad? Porque veo que ya los cansé. No. No. Wow. Bien, terminemos con una Ave María.
Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Amén. Tengan buena noche, que descansen. Noche. Buenas noches.